Acuérdense cuál es el procedimiento. ¿Ok? Esta transmisión en vivo queda luego en privado y subiré una segunda versión de esta transmisión, pero con un audio óptimo. Ok, bueno, les comentaba que el capítulo 2 de Tito es un capítulo sumamente importante. Es un capítulo que, si bien hemos entendido a lo largo de estos comentarios sobre la carta a Tito, es un comentario pastoral, es un comentario o una serie de consejos y palabras dirigidas o escritos dirigidos a Tito como misionero, como evangelista, viajante, nómade, podríamos decirlo. Pero también tiene un contenido y un propósito universal. Son consejos que le sirven a toda la iglesia de todos los tiempos, especialmente a la iglesia del tiempo del fin. Y estos consejos tienen que ver con consejos misioneros y tienen que ver con consejos necesarios para la organización de la iglesia. ¿Ok? De la iglesia. El versículo 1 dice lo siguiente, y espero que me puedan escuchar como les digo. Pero tú, le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo. Es decir, eso de pero tú habla es enseña, instruye, guía, orienta. Todo consejo, toda orientación, toda enseñanza que se imparta a la iglesia debe tener su correlación, debe tener su coincidencia, debe estar fundada, inspirada, guiada, iluminada por las Santas Escrituras, es decir, por los escritos de los siervos de Dios, inspirados por el Espíritu. Cuando Pablo le aconseja a Tito hablar de acuerdo con la sana doctrina, automáticamente quedan descartadas las interpretaciones privadas, es decir, queda automáticamente descartada déjenme que parece que me picó un zancudo aquí, déjenme, wow, bueno, ya. Entonces le decía de que cuando Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, automáticamente queda descartada la labor o la expresión deshonesta de los contumaces, de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque como ya vimos en transmisiones anteriores, los contumaces, los anticristos, los que promueven las fábulas artificiosas, pues no están basados en la sana doctrina. Al contrario, ellos han difundido y difunden expresiones e interpretaciones, sobre todo, que están basadas en especulaciones personales. ¿Ok? Generalmente el contumaz comienza a dar una exhortación basada en la Escritura, pero luego se desvía en desvaríos y alucinaciones propias de su mente que carece de la iluminación del Espíritu. Sin embargo, a Tito se le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando dice el estar de acuerdo, quiere decir que apela a una coincidencia entre lo que expresa el maestro y el fundamento, la fuente, que es la Sagrada Escritura. El estar de acuerdo quiere decir que hay una armonía, no hay una contradicción. ¿Okay? Lo que expresa el maestro tiene su fundamento en la Sagrada Escritura. Es decir, quien va a la Sagrada Escritura encontrará específicamente lo que enseñó el maestro. El maestro
tiene el don y la habilidad de circunscribirse dentro de su labor al escrito está. El verdadero maestro de Dios no añade ni quita, sino que intenta expresar de la mejor manera, de la forma más didáctica, hasta donde se le ha permitido enseñar. El verdadero maestro transmite, es un transmisor, es un conducto confiable en las manos de Dios para transmitir toda la luz que Dios ha entregado. No puede añadir, entre comillas, luz que no está en la Escritura, ¿vale? La entrega de luz o de información por parte de Dios al hombre tiene limitancias. No todos los misterios han sido revelados. No todos los misterios se nos han otorgado. Por ende, el maestro debe transmitir a la iglesia hasta donde se nos ha permitido comprender u obtener. Pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y vuelve Pablo a hacer mención de los presbíteros, vuelve a hacer mención de los ancianos. Que los ancianos sean sobrios. Esa palabra sobrios, recuerden que podemos entenderla en varios sentidos. La palabra sobrio podemos entenderla en un sentido, ¿verdad?, de abstinencia de alcohol, de abstinencia de sustancias que alteran los sentidos. Ser sobrio, estar con los sentidos no alterados. Pero también sobrios dice relación, y según el contexto, dice relación con prudencia, ¿no es cierto? Que los ancianos sean sobrios, es decir, prudentes, serios. Serios quiere decir que el anciano sea una persona la cual tenga cierta credibilidad, ¿cierto? Tenga cierta autoridad, cierta confiabilidad a la hora de desempeñar su función, de ganarse el respeto de sus oyentes. Una persona cuya palabra vale. Si es sí, es sí, y si es no, es no. Prudente, prudente. La palabra prudente dice relación, ¿no es cierto?, con esa sabiduría, ese equilibrio, esa equidad que manifiesta en el carácter y en la conducta. Ser prudente. Sanos en la fe. Sanos en la fe. Bueno, cuando dice sanos, automáticamente nosotros nos viene a la mente el contraste, ¿no es cierto? El ser, no ser enfermo. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús expresó algo a los enseñándoles a los fariseos y les decía: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos? ¿Ok? Bueno, los sanos en la fe son aquellos que viven y experimentan una solidez y un equilibrio en la experiencia de la justificación por la fe. Aquellos que han aprendido a caminar, a soportar, a tener paciencia, que han ejercitado su fe, están sanos en la fe. Aquellos que han logrado aprender a caminar con Jesús, aquellos que no son fácilmente aplastados y destruidos por las pruebas, aquellos que han aprendido a aferrarse a Jesús como Señor y Salvador en cada vicisitud de la vida. Son aquellos que están sanos o son sanos en la fe. Aquellos que han experimentado la justificación por la fe, están viviendo la santificación por la fe, y son aquellos que han desarrollado un carácter, una inmovilidad, una solidez, una convicción. Muchos recuerdan esa cita del Espíritu y Profecía en el libro Evento de los Últimos Días, cuando habla de que el sello de Dios no es una marca visible, literal, en la frente, sino que dice que es un afianciamiento en la verdad, de tal manera que los sellados son inconmovibles. Bueno,
esas personas que experimentan esa linda vida son sanos en la fe. Y también dice en el amor. Cuando dice aquí que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, y dice sanos en el amor, porque cuando dice sanos en la fe, luego dice en el amor, en la paciencia. O sea, sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. ¿Qué es ser sano en el amor? ¿Qué es ser sano en el amor? Ser sano en el amor dice directa relación o tiene directa relación con ser sanos en la fe. Le acabo de explicar que ser sanos en la fe tiene que ver con una experiencia saludable en la justificación por la fe. Quien experimenta la justificación por la fe y vive la justificación por la fe, pone de manifiesto la práctica o la asimilación de los principios de la ley. Recuerdan ustedes seguramente cuando hablamos un poquito sobre las cartas a Pedro, y estuvimos analizando el mensaje de los 3 ángeles en las cartas a Pedro, y vimos ahí que hablamos mucho sobre los principios de la ley asumidos en la vida diaria, en la vida cotidiana. Bueno, ser sano en la fe y ser sano en el amor es efectivamente, tiene que ver con la experiencia de la justificación por la fe y la evidencia de la práctica y la asimilación de los principios de la ley. El asimilar los principios de la ley o el fundamento de la ley, que es el amor, ¿no es cierto? Muchos de nosotros lo sabemos, eso que es el amor al prójimo, el amor a Dios y el amor al prójimo, que son los grandes principios o pilares sobre los cuales se funda la ley. Bueno, eso es ser sano en el amor. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 2 está todo enganchadito con comas. Dice que los ancianos sean sobrios, coma, serios, coma, prudentes, coma, sanos en la fe, coma, en el amor, coma, en la paciencia. Es decir, es una seguidilla de virtudes que van conectadas o enganchadas unas con la otra. ¿Ok? Así que sanos en la fe y sanos en el amor. También se nos habla que hay que ser sano en la paciencia. Bueno, yo digo hay que ser, pero aquí en primera instancia está hablando de las virtudes que deben desarrollar los ancianos, los presbíteros. Pero como ya les dije, son consejos que también son universales. Así que son válidos para nosotros también. Así que ser sanos en la fe, ser sanos en el amor y ser sanos en la paciencia. ¿Qué quiere decir ser sano en la paciencia? Bueno, recuerden ustedes que el tema de la paciencia también dice relación directa con la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque la experiencia y la justificación por la fe tiene que ver con la perseverancia, es decir, con el soportar. Cuando ustedes lean las cartas de Pablo y lean respecto a la paciencia es perseverancia, es soportar. Bueno, quien es sano en la fe y quien es sano en el amor, en el contexto de la justificación por la fe, es evidente que en la vida cotidiana y en la vida diaria, en el diario vivir, soporta con paciencia, soporta con esperanza, con fe, ¿ok? Ese es aquel que es sano en la fe, sano en el amor y sano en la paciencia. La experiencia de la santificación por la fe, el caminar cristiano, la experiencia cristiana a la perfección cristiana requiere la perseverancia. ¿Ok? Eso es la paciencia. Sano quiere decir simplemente que esa experiencia está sin mancha, no está enferma, es una experiencia genuina. Eso quiere decir sano, que es genuina. ¿Ok? El versículo 3, si bien
En el 2 hizo referencia a los ancianos, que ya hemos visto suficiente sobre ellos. El versículo 3 dice ancianas. Las ancianas. ¿Ok? Las ancianas. Dice ancianas acá. Y algunos han interpretado o han querido interpretar, y acá se arma una confusión. Y yo quiero aclarar esta confusión ahora. Si ustedes leen el versículo 2, Tito 2:2 dice que los ancianos, y el versículo 3 dice las ancianas, ¿cierto? Femenino, las ancianas. ¿Ok? Y a uno y a otro les da consejos. Le da consejos a los ancianos y le da consejo a las ancianas. Bueno, acá tenemos que hacer una diferencia, ¿ok? Y una sana diferencia. El énfasis de estos consejos no yace en el cargo. El énfasis no está en la ocupación como tal, sino en las características del ministerio, en las características del servicio. Algunos, de manera superficial, han interpretado, como ya lo dije en transmisiones pasadas, que cuando se habla de anciano se está hablando de cargo, de un cargo administrativo, y no es así. Cuando habla de anciano, simplemente se le nombra como presbítero, ancianos, a aquellos que asumen cierta responsabilidad de cuidado, de atención para con la congregación. También hablamos de episcopos, hablamos de obispos, ¿cierto? Y describen de manera hermosa la labor y la responsabilidad de estos ancianos. Y hablamos que también ancianos decía relación primariamente y principalmente con el tema de la edad, con el tema de la senitud, con la mayoría de edad, tercera edad diríamos hoy día, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando habla aquí de las ancianas, al igual que los ancianos, se está haciendo referencia no al cargo como tal, sino que está haciendo referencia a la experiencia, a las canas, a la edad, a la senitud, a la mayor edad, es decir, a personas que con su experiencia, con los años, pueden aportar a la edificación de la iglesia, ¿ok? Eso es lo que está apuntando los consejos de Pablo, ¿ok? Las ancianas. Entonces, aquellos que leen superficialmente esto de las ancianas, pues dicen, mira, las mujeres también pueden tener cargos de dirigencia, dicen, ¿no es cierto? Tomándose de este texto porque dice las ancianas. Pero Pablo, cuando dice anciana o anciano, está haciendo referencia a la sabiduría acumulada por las personas de mayor edad, no necesariamente a cargos, ¿vale? Es decir, las personas de mayor edad, los presbíteros o los ancianos, pues deben aportar con esa experiencia. Por lo tanto, son los llamados a ejercer influencia, ¿no es cierto?, con su sabiduría, con su experiencia, a la iglesia. En ese sentido es que se debe leer el versículo 3. Las ancianas, asimismo, sean reverentes. Reverente quiere decir manejarse con respeto, manejarse con cuidado reverente, con temor, que se hable que la autoridad que ellas se ganen, la autoridad moral que ellas se ganen o que ellas tengan, ¿no es cierto?, sea derivada de una conducta piadosa, de una conducta respetuosa, ¿no es cierto? Sean reverentes, respetuosas de las cosas de Dios, no... si ustedes se fijan, está describiendo el carácter o características, de ahí viene carácter, características que son contrarias a las características que tienen los contumaces. Los contumaces son rebeldes, desafiantes. Al contrario, los ancianos, y ahora incluye las ancianas, deben ser reverentes, es decir, temerosas de Dios, respetuosas de las cosas de Dios, respetuosas de las cosas sagradas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte.
porte, es decir, en su conducta, en su desenvolvimiento en la iglesia, en su porte, en su manera de ser, en su manera de plantarse, ¿ok? No calumniadoras. Esto de calumniadoras más bien dice relación con el tema del chisme, ¿ok? Con las habladurías, con no controlar los comentarios, no controlar la lengua, ¿no es cierto? Como les dije recién, estas son características contrarias a los que tienen generalmente los impiadosos. Los impiadosos, como dice Romanos, acuérdense que dice, en Romanos habla de que cuando dice que no hay justo ni aún uno, si ustedes van a ese capítulo, me parece que es el capítulo 3 de Romanos, cuando dice que no hay justo ni aún uno, sigue describiendo ese capítulo y habla de que la lengua, ¿no es cierto?, tiene lengua de aspid, lengua, ¿no es cierto?, lengua corrupta. Entonces, todo lo contrario, los siervos y las siervas de Dios no serán calumniadoras, no serán chismosas, ¿ok? No serán chismosas. Se me acaba de caer la señal de YouTube. Vamos a ver si logro reconectar otra vez. Vamos a intentarlo. Lo que pasa es que en este momento estoy en una zona de campo, estoy al aire libre, estoy debajo de un árbol literalmente, y confío en la señal del teléfono que pueda tomar. Ok. De hecho estoy en este momento acá, debajo de un árbol, y los zancudos andan por todas partes. Bueno, estoy intentando retomar la señal por YouTube. Facebook yo sé que están dando en estos momentos, pero no sé si me están viendo en realidad. No tengo ninguna certeza que me estén viendo. Así que confío en que la cámara adicional que tengo está grabando para después subir el tema completo con un audio óptimo, sin problema, ¿ok? Bueno. Ok, al parecer ya está transmitiendo a través de YouTube, retomamos transmisión a través de YouTube y seguimos entonces con los comentarios. Decía entonces que Tito capítulo 2, versículo 3 habla sobre ciertas aspiraciones o virtudes que deben tener las ancianas, ¿no es cierto? Y hablaba de no calumniadoras. Y eso dice relación, como lo decía, recapitulando, con el chisme, con la braduría, con no controlar, ¿no es cierto?, los comentarios o la lengua, ¿ok? La lengua. Y luego dice, no calumniadoras, no esclavas del vino. No esclavas del vino. Bueno, déjeme decirle que si bien en Tito 1:3 se recomienda a las ancianas y se le aconseja, bueno, estas cartas son a Tito, obvio, pero Tito debía transmitirle a las hermanas de mayor edad, es decir, a las ancianas, a no ser esclavas del vino. ¿Qué quiere decir esto de no ser esclavas del vino? Algunos han tomado algunas versiones bíblicas en relación a este texto, porque si ustedes van, por ejemplo, a la versión de Jerusalén, que es mucho más fiel al griego, o a otra versión bíblica, ustedes se van a dar de cuenta que se refiere a ancianos. A ver, Miriamcita me dice, si habla de anciana, ¿también se refiere al anciano? Sí y no. A ver, te explico. Bueno, esto lo expliqué minutos atrás, así que sería bueno que después repasaras el video, ¿ya? Pero te voy a explicar rapidito. Cuando Pablo está dando estos consejos, ¿vale?, se refiere a los ancianos y después a las ancianas. Pero él está hablando en el contexto del carácter o las características o la conducta o las virtudes que deben reflejar los hermanos de mayor edad. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a Tito que de preferencia, ¿no es cierto?, de preferencia son las personas de mayor edad las que deben dar ejemplo,
¿no es cierto? En ese sentido, en el sentido de la autoridad moral, ¿ah? De la transferencia de la buena conducta, de la referencia a la buena conducta. En otras palabras, los jóvenes deben mirar a los de mayor edad y a los de mayor experiencia para aprender. En ese sentido se refiere a las ancianas y a los ancianos, con la diferencia que los varones ancianos ejercen la labor de responsabilidad desde el punto de vista administrativo y organizacional, no así nuestras hermanas, ¿ok? Pero los consejos que están acá en el capítulo 2 dicen no tanto relación con el tema de cargo, sino que más dicen relación con las virtudes que deben reflejar para ser ejemplo. En ese sentido, está aludiendo a los ancianos y también a las hermanas de mayor edad. A eso se está refiriendo, ¿ok? Yo espero que con eso te haya quedado más o menos clara la situación, ¿ya? Ok. Entonces cuando dice acá y de hecho en los versículos subsiguientes va a confirmar lo que te he estado explicando. Cuando dice el versículo 3, no calumniadoras, no esclavas del vino. Bueno, hay algunas versiones bíblicas, como la versión de Jerusalén, que habla de no dadas a mucho vino, como queriendo decir, no importa que bebas vino, pero no en exceso, ¿vale? Cuidado con eso también, ¿eh? Estoy un poco incómodo porque me andan los bichos por acá. ¿Ok? Ok. Bueno. Entonces, cuando dice acá, no esclavas del vino. Bueno, yo quiero explicar un poquito la expresión de Reina Valera 1960 para después, una vez explicada, van a entender por qué algunas versiones dicen no dadas a mucho vino, como la versión de Jerusalén, por ejemplo, que dice no dadas a mucho vino. Entonces, recapitulo, algunos basados en otras versiones bíblicas que dicen no dada a mucho vino, bueno, algunos justifican, ¿no es cierto?, la ingesta de alcohol, aunque sea en pequeñas cantidades. Dice, no, pero la Escritura dice no dada a mucho vino. O sea, podemos probar un poquitito, mientras no sea en exceso, ¿no es cierto? Ok, pero resulta que... ya, gracias por el consejo, gracias. En este momento estoy debajo de un árbol, estoy acá al aire libre, en un sector de campo, y ya está. Bueno, a ver si mañana me instalo en otra parte, ya, para evitar este tema. Bueno, entonces, cuando dice acá no esclavas del vino, cuando dice aquí no esclavas del vino, pues simplemente tienen que ustedes usar el método cartesiano que le conté el otro día, tomar el problema por sus partes. Bueno, dice acá no esclavas del vino. Cuando dice esclava, evidentemente quiere decir sometida. Esclava quiere decir rendida, sometida, ¿no es cierto? Donde el pecado o cierta práctica o cierta idea me somete, me esclaviza, anula mi propia voluntad, anula mi voluntad, ¿vale? Yo ya no tengo dominio propio. Ser esclavo es ausencia de dominio propio, ¿ok? Entonces, en ese sentido, Pablo le dice a las ancianas, ¿no es cierto?, a las mujeres de más edad, de más experiencia, y ya le voy a explicar por qué le da este consejo a las mujeres de más experiencia, que tiene que ver con el vino, ¿ok? Es una luz ahí atrás. Bueno. Ok. Entonces, cuando dice esclavas, efectivamente dice que no nos dejemos... En el fondo, ¿qué está diciendo cuando dice esclavas del vino? Es decir, no dejarnos vencer, ¿no es cierto?, por, en este caso, la ingesta de alcohol, ¿vale? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué no deberíamos nosotros interpretar, lo correcto es interpretar este texto en el sentido de la abstinencia absoluta? ¿Por qué? Porque va en relación con el resto de la enseñanza bíblica, ¿verdad? Toda la Escritura nos enseña respecto a la abstinencia bíblica. Entonces estaría mal interpretar este texto como la ingesta moderada de alcohol. Eso no es lo que enseña ese texto,
o los que algunos han querido enseñar, la ingesta moderada de alcohol. Eso no es así, porque contradeciría el resto de la escritura, que nos habla de la abstinencia de bebidas estimulantes. Así que, ¿cómo tenemos que interpretar a la luz de la jurisprudencia, de los antecedentes previos bíblicos? Tenemos que interpretar este texto como simplemente no dejarnos esclavizar, aunque sea en pocas cantidades. No dejarnos esclavizar por el alcohol. ¿Por qué? Porque aquellos que consumen, aunque sea una copa o una botella, son esclavos del alcohol porque no pueden vencerlo. Aunque sea en cantidades moderadas, son esclavos del alcohol. ¿Por qué? Porque no lo abandonan, porque no pueden abandonarlo, y se crea una dependencia. Eso está probado científicamente. Aunque tú consumas alcohol de manera moderada, puedes ser un alcohólico o un dependiente. ¿Por qué? Porque el cuerpo se acostumbra, aunque sea en pequeñas cantidades, a beberlo diariamente. E incluso el mismo organismo, ante la ausencia de esa pequeña cantidad, puede exigirte esa pequeña cantidad, porque está acostumbrado el cuerpo a esa dosis, por pequeña que sea. En ese sentido, no esclavas del vino. Ahora, quiero contextualizar un poquito por qué a las ancianas se les da este consejo respecto al vino. Porque pudo decirle consejos de todo tipo, pero ¿para qué tocar el alcohol? Bueno, el contexto histórico, y aquí va lo historicista, porque por eso somos historicistas. La isla de Creta se caracterizaba por tener muchos viñedos. Ellos explotaban mucho lo que tiene que ver con el vino, con las viñas. Y las mujeres de más edad efectivamente eran dadas al vino. Entonces, como esa costumbre estaba arraigada en los hombres y mujeres de más edad de tomar vino, ¿no es cierto? Porque era común, silvestre, porque era parte de el comercio, era parte de la vida económica, era parte de la dieta, era parte de la gastronomía, podríamos decir ahora, ¿no es cierto? Así como en algunas regiones del mundo, típico, ¿no es cierto?, que consumen ciertos productos porque son productores, ¿no es cierto? Es evidente que si un país, por ejemplo, es productor de aceite, bueno, evidentemente la población va a ser asidua consumidora de aceite, ¿verdad? Y así, cada región que es productora de algo, pues se caracteriza de ser grande consumidora de eso, ¿cierto? En el caso de la isla de Creta, justamente se caracterizaba por la producción de vino. Entonces era común, sobre todo en la gente mayor, que consumiese vino. De ahí el consejo de Pablo a Tito, y de manera derivada a las ancianas y ancianos, que no fuesen dadas al vino. En este caso, la versión Reina Valera habla de no esclavas, es decir, no someternos a esa práctica gastronómica, podríamos decirlo, ¿vale? No esclavas del vino. Hay algunas versiones bíblicas que dicen no dadas a mucho vino, no dadas a mucho vino. Entonces, algunos pillines han interpretado esto como que no, solamente el texto está haciendo referencia al exceso de vino, a mucho vino, pero se puede tomar poco. Ese es un argumento engañoso, es un argumento deshonesto, porque es como decir, bueno, la escritura dice nadie sabe el día y la hora, así que como solamente hace referencia al día y hora, entonces podemos investigar el año o el mes. O sea, una cosa no autoriza a la otra. ¿Se dan cuenta? No porque algunas versiones bíblicas digan no dada mucho vino, entonces podemos tomar poco. Cuidado con eso, ¿ok? Ese es un autoengaño, es un argumento engañoso. La Biblia, en términos generales, nos enseña, la regla general bíblica es la abstinencia de bebidas estimulantes, ¿ok? Así que, y luego dice, la parte final del versículo 3, maestras del bien. Maestras del bien. Interesante esto de maestras del bien. Las maestras o los maestros son aquellos que enseñan. Y no necesariamente mediante el lenguaje, mediante la voz.
Uno puede enseñar con la conducta, uno puede enseñar con el estilo de vida, uno puede enseñar con la boca cerrada. Y yo creo que por ahí apunta al tema de las ancianas. Bueno, los ancianos también. Como me decía Miriancita, sí, en cierto sentido, sí. Los consejos son transversales. Si cuando nosotros leemos acá las ancianas y bla, 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 evidentemente que esos consejos también son aplicables a los ancianos. Pero bíblicamente por algo da la diferencia a los ancianos, versículo 2, y después las ancianas. Es decir, si bien los consejos son universales y generales, pueden aplicarse de manera general, también tenemos que tomar en cuenta que de manera particular les da esos consejos a las ancianas. Quizás las ancianas tenían que ser particularizadas o identificadas específicamente con esos consejos, ¿vale? Cuando dice maestras, bueno, yo les decía que también uno puede enseñar con el silencio, uno puede enseñar con la conducta, uno puede enseñar con el ejemplo, y no necesariamente con una clase, con un sermón, en ese sentido, ¿vale? Del bien. Ok. El versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes. Noten, este versículo 4 justamente nos está confirmando lo que le explicaba hace unos minutos atrás. El contexto del capítulo 2 dice relación con el ejemplo moral que dan o que pueden proporcionar o con el cual pueden aportar las personas de más edad, de mayor experiencia. Entonces, tanto los ancianos, independiente de el cargo, por decirlo de alguna manera, de la responsabilidad administrativa, independiente de eso, como persona mayor, el anciano y la anciana, la hermana anciana, deben contribuir a la iglesia desde el punto de vista moral, del punto de vista testimonial. En ese contexto es que tenemos que entender estas palabras del versículo 4. Y de hecho el versículo 4 lo confirma, porque justamente las ancianas y los ancianos deben ser ejemplo a las generaciones más jóvenes. El versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes e inexpertas. ¿Y por qué dice mujeres? Bueno, porque viene hablando de las ancianas. Las ancianas, femenino, tienen que dar ejemplo a las chicas, a las mujeres. Y los ancianos a los chicos. Es decir, los hombres más jóvenes tienen que tener como referente testimonial, conductual, moral, ético a los varones ancianos. Y las chicas jóvenes tienen que tener como referencia a las mujeres ancianas. Espero que se esté entendiendo más o menos el contexto. Entonces el versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Miren qué bonito. Las mujeres ancianas deben enseñar, basadas en su experiencia, ¿no es cierto? No solamente su experiencia de vida, ¿no es cierto?, sino también en su experiencia como creyentes, deben contribuir con su sabiduría a fortalecer los lazos matrimoniales, ¿no es cierto? Y eso es algo lógico, porque evidentemente el hombre y la mujer joven es inexperta, ¿no es cierto?, en la experiencia conyugal, experiencia que ya han vivido las personas de más edad. Así que son las indicadas para aconsejar u orientar a los más jóvenes. Es evidente, y aunque se hable del cristianismo o de la iglesia, es evidente que somos seres humanos y tenemos roces, tenemos problemas, tenemos conflictos de relaciones personales. Eso es algo absolutamente normal. Y el matrimonio no está ajeno a eso. Y se requiere de personas de más edad que puedan dar orientación y consejo a aquellos más jóvenes, ¿no es cierto? Así que en ese sentido el versículo 4 habla de que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Quiero resaltar algo acá del versículo 4. El versículo 4 dice que enseñen, y eso confirma el versículo 3. Si ustedes van a la última partecita del versículo 3, dice maestras del bien. Acuérdense que dije que
las maestras, se está acabando la batería del computador, así que voy a tener que terminar la clase ahora. Le queda a la batería, le queda exactamente, ¿cuánto le queda? Bueno, me voy a dar 5 minutos. Ok, les hablo rapidito entonces. La última partecita del versículo 3 dice maestras del bien. La maestra es la que enseña. Y ya les dije ya que el apóstol Pablo, el énfasis no está en la parte de instrucción doctrinal, sino que está en la parte del ejemplo. Uno enseña con el ejemplo, en ese sentido. Es decir, una enseñanza, los ancianos deben entregar una enseñanza o deben contribuir a la iglesia, sobre todo a los más jóvenes, con una enseñanza ética, moral, basado en su experiencia y en su testimonio de fe, en su paciencia. Por eso que al principio habla de que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. De igual manera las hermanas mayores evidentemente también tienen que ser sanos en la fe, ¿ok? En el amor y en la paciencia. Así que por eso, como son maestras del bien, entonces están capacitadas para enseñar lo bueno. Así que el versículo 4 dice, ¿no es cierto?, que enseñen, o sea, sean maestras, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Cuando dice que enseñen a amar a sus hijos, quiere decir que el amor a sus hijos debe estar por encima de cualquier otro tipo de interés particular, cosa que vemos hoy día, donde muchas madres, ¿no es cierto?, deben asumir responsabilidades por necesarias que sean y por nobles que sean, pero afectan la crianza de los niños. Si no, acuérdense de las madres que no se programan bien o que deciden tener familias sin tener el respaldo económico suficiente y después tienen que abandonar a sus hijos en los jardines, ¿no es cierto?, en los jardines infantiles, deben ir a abandonarlos allá para que una madre sustituta llamada parvularia, ¿no es cierto?, las tías del jardín infantil que sustituyen a la mamá natural, ¿no es cierto?, en otras palabras, le entregan los hijos al gobierno para que el gobierno, ¿no es cierto?, supla esa falta de madre, de presencia materna, porque la madre tiene que trabajar. Y eso es una irresponsabilidad, ¿no es cierto?, porque si no tienes el respaldo económico, no tengas descendencia, ¿no es cierto? Ok. Etcétera, etcétera. Bueno, ya un día podremos ahondar en ese tema que es bastante polémico, pero es necesario a veces hablarlo. Bueno, en ese sentido, el apóstol Pablo da ese consejo a las ancianas que aconsejen y enseñen a amar a sus maridos y a sus hijos, ¿ok? El amor a los hijos implica dedicar tiempo. Ya no eres sola, ya no eres soltera, sino que ahora debes tu vida a la formación de esas pequeñas almas. Voy a dejarlo hasta acá porque se está acabando la batería del computador y en cualquier momento esto se puede cortar. Así que vamos a dejarlo hasta acá hoy día. Como le digo, estoy en un lugar de campo, estoy en el aire libre, estoy debajo de un árbol en estos momentos. Mañana voy a ver si me instalo en otro lugar un poquito más cómodo. Creí que este lugar iba a ser ideal, pero parece que no es el mejor. Voy a instalarme en un lugar donde pueda enchufar el computador y que no se agote la batería, porque ya se está acabando. Y de hecho dice, la batería se está acabando, te recomendamos que enchufes el equipo. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Yo les agradezco a ustedes que se hayan conectado. Gracias a aquellos que me están apoyando económicamente porque hacen posible que yo pueda viajar, pueda movilizarme, pagar el alquiler y la señal de internet. Gracias a Dios tengo internet, solo que ahora tengo que arreglármelas para instalarme bien en algún lugar. Mañana lo voy a sorprender porque quizás mañana haga una transmisión más temprano, ¿ok? Para que no me sorprenda la noche. ¿Okay? Bueno, los dejo hasta acá entonces. Voy a orar para despedirme. Oremos. Amén. Bueno amigos, los dejo, tengo que cortar. Y bueno, gracias a Miriancita y a aquellos que se han podido conectar. Nos encontramos mañana, ¿ok? Sin falta. Mañana voy a estar conectando para retomar Tito. Y acuérdense que se viene
Se viene la serie sobre el pequeño tiempo de angustia. Se viene, así que atentos a esas transmisiones. Que Dios les bendiga. Te invito a comprometerte mes a mes y a apoyar mi trabajo de docencia final. Tu donación es mi salario. Que Dios te bendiga.